estudiaremos el proyecto de investigación denominado Estudio del circuito RLC y el fenómeno de resonancia. Somos estudiantes de la asignatura Física 3, pertenecientes al grupo L4A, subgrupo 5. El grupo está compuesto por Wilman Carrero, Julián Santiago y quien les habla, Juan Plata. El objetivo de este proyecto es estudiar el comportamiento del circuito RLC en serie. El proyecto de investigación está dividido en 3 fases metodológicas. En la primera fase se buscará la frecuencia de resonancia teórica y experimentalmente de un circuito RLC en serie. La fase está dividida en 4 pasos. El primer paso es ubicar los valores de resistencia, inductancia y capacitancia para el circuito RLC. En el segundo paso se encontrará la frecuencia de resonancia teóricamente con la fórmula de frecuencia angular de resonancia es igual a 1 sobre la raíz cuadrada de la inductancia por la capacitancia. Para el tercer paso, alimentamos el circuito con una amplitud de voltaje constante y variando la frecuencia hasta alcanzar la frecuencia de resonancia teóricamente encontrada. Cuando se alcanza el valor de la frecuencia de resonancia, el voltaje sobre el capacitor e inductor es el mismo, mientras que el voltaje sobre la resistencia es máximo. Si ya se encontró la frecuencia de resonancia del circuito, proceda a medir la corriente y voltaje en cada uno de los elementos del circuito. En la fase número 2 se estudiará el efecto de variar la frecuencia que hallamos en la fase anterior en cada uno de los componentes del circuito, midiendo el voltaje y la corriente. Entonces, lo que haremos es variar la frecuencia primero a los números más altos y tomaremos el valor del voltaje de cada uno de los elementos y luego la corriente de cada uno, la corriente de todo el sistema. Después de esto nos vamos otra vez hacia la fuente y vamos hacia valores menores de lo que nos dio experimentalmente en la fase 1. Tomamos nuevamente el voltaje de cada uno y la corriente de todo el sistema. En esto consiste la fase número 2. Como fase 3, vamos a estudiar el cambio de la resistencia y cómo afecta la frecuencia de resonancia en esta. En esta fase tendremos en cuenta los valores dados por la profesora para poder hallar la frecuencia de resonancia teórica que se realizó en la fase 1 y posteriormente realizaremos la fase 2 para poder hallar las nuevas condiciones del experimento. Como parte 2 de esta fase, verificaremos experimentalmente que la frecuencia de resonancia teórica es igual o diferente a la nueva frecuencia de resonancia. Como parte de esta fase, tomaremos las medidas de voltaje en cada uno de los elementos del circuito. Después variaremos la frecuencia por encima y por debajo de la frecuencia de resonancia para poder hallar las medidas o las nuevas medidas de voltaje y corriente en el circuito.